Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con nuestras lecturas. En este caso seguimos con este libro tan bueno de Jacques Schlosser, un erudito muy bueno que nos presenta esta obra Jesús el profeta de Galilea. Para aprovechar el tiempo, vamos a continuar. Nos quedamos en la última lectura en cómo interpretar y conocer la palabra tectón, ¿sí? La palabra tectón. Estamos en el capítulo del marco histórico y geográfico, ¿sí? Vamos a... en ese caso, continuando la lectura, se puede suponer que, dada la importancia reducida de la aldea de Nazaret, José y el mismo Jesús tendrían que desplazarse por los alrededores en busca de trabajo. Estamos hablando de cómo Antipas en ese tiempo, con su economía de construcción, generaba empleos, lo cual le habría permitido a Jesús adquirir una experiencia humana de la que sacaría provecho en su enseñanza posterior, sobre todo en sus parábolas, y estoy de acuerdo. Y quizás incluso tener algún contacto formativo con los grupos culturales que vivían en las ciudades, también estoy de acuerdo. Desde el punto de vista socioeconómico, un artesano de este tipo tenía que situarse en las capas modestas de la sociedad, pero sin formar parte de los más pobres. En todo caso, en Palestina no era común el desprecio a los artesanos que caracterizaba al mundo greco-romano. Sea lo que fuere de este caso particular y de la esquematización narrativa, debía estar muy cerca de la realidad el elemento característico del cuadro, es decir, la fuerte polarización entre el rico propietario y el jornalero miserable en una situación realmente precaria. Incluso el pequeño propietario independiente que explotaba su terruño para alimentar a su familia no se encontraba al abrigo de la miseria. Los impuestos, fíjese, los impuestos a pagar eran sin duda pesados. Había que llenar las cajas de los romanos y de Herodes. Y podemos pensar que a ellos se añadían con frecuencia otras tasas ocasionales. Hoy nos quejamos de los impuestos, ¿verdad? Pero mire cómo vivía esta gente. Bastaba una mala cosecha o una enfermedad para que se degradase el estatus social del campesino. Una mala cosecha, una enfermedad. Desposeído de sus tierras, podía convertirse en colono de las mismas si tenía suerte, es decir, perdía su tierra. Si no, entraba él mismo en la categoría de jornalero agrícola. Pierdes tu tierra y tienes que ahora ser jornalero. Tiene lógica. Sabemos que la cuestión social tuvo su importancia en las agitaciones que se produjeron al morir Herodes el Grande y en la gran revuelta del año 66, comienzo de la guerra contra los romanos. ¿Qué pasó en el periodo intermedio? Las fuentes, en particular Josefo, no mencionan revueltas durante el reinado de Antipas. Seguramente supo no llevar demasiado lejos sus exacciones. O quizá tuvo la habilidad de apagar las revueltas desde el principio, como nos mueve a pensar la forma como trató a Juan Bautista, según Josefo. Lo mandó a ejecutar porque el éxito del profeta, que exigía concretamente a sus oyentes la justicia de unos con otros, hizo temer al tetrarca un motín o un eventual movimiento revolucionario. Por lo demás, de lo que ocurrió cuando la gran revuelta de Galilea a partir del año 66, se pueden sacar algunas conclusiones que tienen validez para la generación o las generaciones anteriores. Entre los datos de autobiografía, Josefo insiste en la fuerte hostilidad de los galileos contra las gentes de Séforis. Galileos contra las gentes de Séforis, de las que dice en otro lugar que eran lo bastante ricos para levantar por su propia cuenta las murallas de su ciudad, y contra los habitantes de Tiberiades. Es verdad que los motivos inmediatos de la hostilidad están ligados más o menos directamente a la guerra,
pero la formulación general escogida por el historiador hace pensar que el odio de los galileos venía de más lejos y que encontraban finalmente en la situación del momento la ocasión para vengarse. Los evangelios no mencionan en ningún momento la ciudad de Séforis, de lo que no se sabe, de la que no se sabe con toda seguridad si era una ciudad helenista propiamente dicha, entre paréntesis, con una gestión más o menos democrática asegurada por los ciudadanos. Tampoco señalan ningún contacto de Jesús con Tiberíades, que estaba organizada al estilo de las ciudades helenistas. Magdala, que hay que identificar sin duda con la Tarichea de la que habla Josefo, no tiene ninguna función en la tradición evangélica, a no ser como lugar de origen de la célebre María. Esta ciudad constituía, sin embargo, un centro vital para la pesca y el comercio de pescado y era, como Tiberíades, cabeza de un distrito administrativo importante de la Baja Galilea. Aparentemente, Jesús no tuvo ningún contacto con estas ciudades, lo cual suscita nuestra extrañeza, ya que Nazaret, la patria de Jesús, está a tan solo unos kilómetros de Séforis, mientras que Tiberíades y Magdala se encuentran en el lago de Galilea, lugar principal de su actividad pública. Pues bien, si Jesús fue sin duda un artesano itinerante, digamos como a manera de ir concluyendo esta parte, se puede muy bien admitir que el que trabajó durante sus años oscuros en las grandes obras urbanas, sobre todo en Séforis y en Tiberíades. Pregunta el autor, ¿evitó Jesús adrede el contacto con estas ciudades durante su actividad de predicador? Ya que aquel no era su mundo, no podemos afirmarlo, pues frecuentó otras ciudades, por ejemplo, Cafarnaúm o Corazín. Aunque podemos preguntarnos si hay que poner en el mismo plano a estas dos poblaciones por un lado y a la capital y a la antigua capital por otro. Hay, sin embargo, alguna razón para pensar que el silencio de nuestros textos sobre las relaciones de Jesús con Séforis y Tiberíades corresponde a la realidad, lo cual tiene su importancia si se considera el hecho de que la oposición entre la realidad urbana y el ámbito rural es un fenómeno importante en el mundo mediterráneo de la antigüedad, al menos tanto como la polarización de ricos y pobres. La simpatía de Jesús y hasta su connivencia va muy claramente en favor del mundo campesino o de los pobres en general, con su existencia amenazada por las deudas, Lucas 16:5, por la arbitrariedad de los jueces, Lucas 12:57. Se muestra tan atento con la gente para quien la pérdida de una sola moneda de plata puede representar un drama, Lucas 15:8, con lo que no son vecinos ricos a los que nadie invita, Lucas 14. Al parecer, no apreciaba mucho a los que discutían por motivos de herencia ni a los que se dejaban cegar por las riquezas o por sus riquezas. Y aunque no rechazaba el contacto con las personas acomodadas, ni se negaba a comer con ellos, prefería a la seta del desierto más que a los que se visten de lujo y se dan buena vida en los palacios de los reyes. Lucas 7:25. Según Lucas 13, 31 y 33, Antipas quería hacer sufrir a Jesús, calificado también de profeta en este texto. Una suerte idéntica a la del Bautista. Y fue quizás la desaprobación suscitada en el pueblo por el crimen cometido contra Juan, lo que le llevó a contenerse con la burla en el caso de Jesús, Marcos 6:16. Con todo, Jesús no tenía una idea muy alta de su soberano, ya que lo califica de zorro. Qué interesante, me parece interesante esta revisión que estamos haciendo del marco histórico y geográfico, digamos, de lo que tenemos nosotros que ir aterrizando en el conocimiento de Yeshua, es realmente cómo sucedían las cosas en su tiempo, no suponerlas, sino un poquito de investigación
como estos eruditos hacen, nos sirve de mucho para tener mejores marcos objetivos para poder entender su caminar, su hablar y poder ir como haciendo un diving, sumergirnos en los discursos, en las parábolas y entender este contexto nos ayuda muchísimo. Al menos a los, digamos, usted que me ve y es suscriptor, pues está interesado en conocer más sobre Yeshua. Vuelvo a hablar de los jóvenes, si hay jóvenes que estudian el Jesús histórico, los invito, jóvenes, a que se unan al canal, a estudiar el Jesús histórico. Tenemos bastantes notas, libros y papers de eruditos que pueden ayudar a elaborar más contenido para el estudio que ustedes van a estar realizando. Que bienvenidos, y no olvidemos de darle la bienvenida también a Yeshua, Baruch haba Beshem Adonai, Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías. Bueno, continuemos. La población de Galilea estaba constituida esencialmente por judíos, incluso en las ciudades en donde, sin embargo, los griegos no carecían de importancia. Mire, esto me llama mucho la atención, esto es muy importante que lo subrayemos. Mire, hay un texto que dice Galilea de los gentiles, pero entonces hay que entender a qué se está refiriendo, porque esta no es la primera vez que yo escucho que Galilea no precisamente era Galilea de los gentiles, sino claramente, como está diciendo aquí Schlosser, está diciendo Galilea estaba construida esencialmente por judíos. Incluso en las ciudades en donde, sin embargo, los griegos no carecían de importancia. Mire, eso es bien interesante. Estaba yo leyendo, pues, aparte de mi trabajo, esto es lo que más me gusta hacer, así que por eso estoy aquí con usted. Mire, investigando y leyendo algunos videos de arqueología. Algunos videos de arqueología recientemente hechos y descubrimientos en el área de Galilea, resulta ser que no hay esqueletos de animales de cerdo en el área de Galilea como se esperaba encontrar. Es decir, si Galilea en aquel tiempo, digamos, hablamos de las excavaciones cuando llegan al nivel, usted sabe que hay ciertos niveles cuando comienza a excavar y llegan al tiempo, el tiempo en que Yeshua caminó, hace 2000 años. Cuando llegan a ese nivel de excavación, no han encontrado esqueletos de cerdos enterrados, ¿verdad? Sobras, ya sea como basurero, qué sé yo. Han encontrado, pero en cantidades demasiado pocas. ¿Eso qué significa? Que la dieta de comida era, pues obviamente el cerdo no se incluía, como dice la Torá. Eso nos indica también, como lo dice Schlosser, una prueba arqueológica, de que Galilea era habitada principalmente por judíos y no principalmente por gentiles. Note ese detalle. Eso nos lleva a pensar que entonces Galilea de los gentiles tiene otro contexto, ¿verdad? Las clases dirigentes se habían abierto ciertamente a la cultura helenista y ante todo la propia familia real. Lo dice expresamente el mismo Josefo del rey Agripa II y de su familia, imbuidos de la cultura griega, en su autobiografía. Pero debe ocurrir lo mismo con Antipas, a juzgar por las representaciones de formas vivientes que decoran su palacio de Tiberíades y por la construcción de un teatro en Séforis. Las monedas acuñadas en el Tiberíades bajo Antipas iban inscritas en griego. Justo de Tiberíades, rival de Josefo en la dirección de la guerra contra los romanos y en la escritura de su historia, poesía. Como dice el mismo Josefo, una buena cultura griega. Autobiografía 40. Pregunta: ¿en qué medida se extendía esta cultura a los ambientes más modestos, aunque solo fuera bajo la forma de una práctica elemental de la lengua griega? Al lado del arameo dominante,
Al carecer de inscripciones, concretamente de inscripciones funerarias, suficientemente poderosas para el periodo del siglo I de nuestra era, hay que ser prudentes. Pero no puede ocultarse el alcance de algunas observaciones generales. Galilea está, en cierto modo, rodeada de regiones en las que la influencia helenista es perfectamente clara. Influencia helenista. Las ciudades helenistas de la Decápolis muy cercana, la tetrarquía de Filipo, con sus habitantes principalmente sirios y griegos, las ciudades helenistas de la costa mediterránea, Cesarea, Ptolemaida, Tiro. Pues bien, en lo que respecta, al menos en la Baja Galilea, la geografía, la red de caminos y la importancia de ciertas relaciones comerciales hacen totalmente improbable la hipótesis de un aislamiento topográfico y por consiguiente cultural. Si atendemos a Marcos, el mismo Jesús tuvo algunos contactos con este ambiente. Decápolis, Marcos 5 y Marcos 7. Alrededor de Tiro, Marcos 7. Alrededor de Bania, Cesarea y Filipo, Marcos 8. Betsaida, Julias, Marcos 6, Marcos 8, Lucas 10. En la tetrarquía de Filipo. Aunque en el plan del Evangelio de Marcos, estas salidas tienen que prefigurar sin duda la misión a los paganos después de Pascua. Suponen probablemente una base histórica, ya que la finalidad de Jesús era sin duda dirigirse a las colonias judías. Fíjese, dirigirse a las colonias judías diseminadas por esos rincones dominados por la influencia helenista. Esto es relevante. Esto es relevante. Lo vamos a volver a leer. Me parece demasiado relevante lo que estamos leyendo. No sé si usted está consciente de lo que estamos leyendo acá. Primero, en las líneas anteriores ya se dice, sí, había influencia helenista, pero mire lo que dice acá. El plan del Evangelio de Marcos era que estas salidas que él hace tienen que prefigurar la misión a los paganos después de Pascua. Suponen probablemente una base histórica, ya que la finalidad de Jesús era sin duda dirigirse a colonias judías diseminadas en esos rincones que eran influenciados por estos helenistas. Jesús cuenta entre sus conocidos con hombres a los que su origen geográfico o su profesión tuvieron que poner en contacto con personas de lengua griega y que por otro lado llevaban en parte nombres griegos. Mateo, Leví, el publicano de Cafarnaúm. Andrés y Felipe, nombres totalmente griegos, naturales de Betsaida, como Simeón, llamado Pedro en griego, el hermano de Andrés. Por estas razones, en el fondo demasiado generales, no es improbable que el mismo Jesús tuviera algunos conocimientos de griego. Esta hipótesis también ya la he escuchado. Mire, esto es algo bastante importante para los que seguimos a Yeshua. Mire, ¿es posible que Yeshua entendiera griego, aparte de su idioma natal arameo y hebreo en las sinagogas y en el templo? Sobre todo en las sinagogas, el hebreo. Es posible. Nada nos hace pensar algo distinto, porque tenía contacto primero por trabajo en posiblemente los que hacían y ponían el dinero para hacer construcciones o tareas más sofisticadas eran de influencia helénica. Sus contemporáneos con nombre que él frecuentaba mucho, con nombre griego. Posiblemente habló hebreo, posiblemente sí. ¿Cuánto? No lo sabemos. ¿Conocía algunas expresiones o palabras en hebreo, en griego? Seguramente que sí. ¿Sí? Mas no creo que Yeshua hiciera discursos en griego. Yo personalmente no creería eso. No obstante, su lengua ordinaria debió ser el arameo, exactamente. Eso es lo que yo creo. Podemos deducirlo indirectamente a partir de la condición sociológica de su clientela habitual y directamente de los vestigios arameos que subsisten en las tradiciones de Jesús. Por ejemplo, la frase Talita cum, levántate niña, de Marcos 5:41.
Mire qué interesante lo que hemos leído el día de hoy. No sé si usted es un estudiante tan sofisticado, pero yo le invito a que se vuelva sofisticado al estudiar sobre Yeshua. Eso nos da a nosotros un mayor espacio conceptual y nos pone en la objetividad del caso, para no estar inventando ideas no construidas objetivamente, sino tomando en consideración trabajos de eruditos que nos pueden encaminar en una mejor dirección respecto a lo que pudo ser, lo que posiblemente pudo ser, lo que no fue, lo que posiblemente no fue. Así que, Baruch haba Beshem Adonai, en este canal seguimos hablando y mostrando al Mashiach judío, que es la gran misión, y enseñar sobre su judaísmo, el cual es el verdadero judaísmo. Así que shalom hasta donde esté y nos vemos en la próxima.